Buenos días. ¿Estás planeando viajar a Grecia y no sabes por dónde empezar? Tranquilo, no te preocupes, yo tuve el mismo problema, pero hoy os traigo la guía para viajar a Grecia. Iré comentando las claves y consejos que considero más importantes a la hora de viajar a este país y sobre todo os intentaré dar los mejores trucos y consejos para evitar aglomeraciones, ya que Grecia es un país muy turístico, lleno de gente. Si te interesa descubrir Grecia y planear tu viaje, quédate en este vídeo que empezamos ya. En primer lugar, y lo más importante a la hora de planear un viaje, es saber el itinerario. Básicamente los lugares que quieres ir a ver, las distancias, los tiempos, todo tiene que estar metido aquí. Por tanto, os voy a dar mi experiencia con el itinerario que yo hice de 12 días. Dicho esto, nuestra primera parada fue en el canal de Corinto, que es extremadamente bonito. Como se nos estaba haciendo tarde, fuimos directamente a Micenas. Micenas es una de las ciudades más antiguas del mundo, también muy conocida por Agamenón y todo esto, que hablaremos en otro vídeo sobre eso. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo. A nivel arqueológico es impresionante, pero a nivel turístico, es decir, si quieres ir a verlo solo por lo que significa o por lo bonito que es, también merece mucho la pena. Aquí es donde está la Puerta de los Leones, que supongo que habréis visto en alguna foto sobre Grecia. Como se nos hacía tarde y los monumentos cierran en torno a las 6, 8 de la tarde, pues nos tuvimos que ir directamente al pueblo donde teníamos alquilada una casa. Este pueblo se llama Nauplia o también Nauplio. Esta ciudad es muy bonita, la verdad, y me sorprendió bastante. Es un sitio que para nada está masificado, lo único que hay son turistas griegos que vienen desde otra parte de Grecia a pasar las vacaciones allí, y muy bonita la ciudad, muy bien cuidada, con un estilo bastante veneciano, ya que esta ciudad pues perteneció a Venecia, y muy bonito la verdad. Al día siguiente nos despertamos muy pronto y fuimos directamente al Teatro de Epidauro, que dejaré aquí uno de los vídeos que he hecho sobre Grecia. La verdad es que fui por la mañana y no había casi nadie, así que recomiendo que vayáis a esta hora, y luego directamente nos fuimos dirección a Esparta. Y bueno, llegamos a Esparta tardando unas 2 horitas, una cosa así. La cosa es la siguiente: Esparta es también muy famosa, pero realmente a nivel arqueológico queda absolutamente nada. Hay una estatua de Leónidas junto a un estadio, pues si queréis hacer la foto, aquí os la dejo, y poco más, la verdad, no merece mucho la pena, me quedé bastante decepcionado. Y por último, en este día fuimos a Monemvasia, creo que se pronuncia así, o Monemvasia, uno de los sitios más bonitos que visité en Grecia. Es básicamente una península parecido al Peñón de Gibraltar, y era una ciudad que quedó abandonada, pero a día de hoy han visto que tiene mucho potencial turístico y se está reconstruyendo. Lo más importante que tenéis que saber es que esta ciudad o este pueblecito, la mayoría de gente que lo visita son griegos, es decir, todavía no ha sido muy conocido por el turismo general. Llegando ya al tercer día, fuimos a una playa donde hay un barco abandonado, ahí está, varado, aunque no había casi nadie, es decir, no había ni un solo turista. La gente que había allí eran griegos tomando el sol, pero de verdad un sitio muy agradable, muy poco conocido por lo que parece, y la verdad es que os lo recomiendo. Luego, llegando ya a la zona sur del Peloponeso, paramos en un pueblecito que se llama Areópoli. Es básicamente muy similar a lo que os he dicho de Monemvasia, un pueblo pequeño, pero este sí que tiene un poquito más de turismo. Y por último, este día, recorriendo ya casi todo hasta la mitad del Peloponeso, fuimos a un yacimiento arqueológico de la antigua Mesenia. Me sorprendió muchísimo, de verdad, o sea, es una ciudad absolutamente entera que está bajo tierra, pero que la han vuelto a sacar. Si os interesan las ruinas o el mundo griego antiguo, es un sitio muy guay, está muy bien cuidado, tiene también visitas guiadas. Lo único es eso, que tenéis que ir a un horario en el que esté abierto. Y dicho esto, ya pasamos al día 4. Al día 4 fuimos a uno de los templos mejor conservados de la Grecia clásica, que es el templo de Apolo Epicúros. Lamentablemente, este templo está bajo una lona que parece como si fuese un circo, o sea, literalmente. Este sitio ha sufrido mucho por terremotos, etcétera, y por eso tiene esta protección. Lo único malo de este sitio es que está en medio de la nada, pero bueno, si os interesa, pues aquí os lo dejo, ¿vale? Para que lo veáis. Siguiendo el recorrido, fuimos a Olimpia, pero si os soy sincero, tampoco hay tanto. Es interesante porque es el origen de los Juegos Olímpicos, tiene muchísima historia, pero a nivel arqueológico lo que queda ya es un poco... ¿cómo decirlo? Casi nada. También tiene 2 museos, uno sobre los Juegos Olímpicos y otro sobre Olimpia. Este día paramos en un castillo franco, un castillo francés que se construyó en la Edad Media. Estaba cerrado, pero allí estuve comiendo un ratillo, y finalizamos el recorrido en una ciudad muy importante, al menos para los españoles, seguro que os suena, es Lepanto. Lepanto no se llama así en griego, sino que en griego se llama Naupacto. Otra ciudad que sí, que es muy turística, pero no hay tantos extranjeros, es decir, los turistas que hay son griegos, y la verdad es que el pueblo o ciudad es
precioso. Tiene en lo alto una fortaleza que desde el puerto, que es muy chiquitito, es un puerto veneciano, es absolutamente precioso. Todo está lleno de bares y restaurantes, con lucecitas, con música. Es muy agradable, de verdad, y es uno de los sitios que más recomiendo. Es un sitio pequeño, pero que tiene muchísimo encanto, así que apuntaoslo si os interesa viajar a esta zona. Muy bonito, Lepanto. En el día 5 sucedió un imprevisto. Dormimos en Lepanto, como ya os he dicho, pero al despertarme pues me quedé luego dormido en el coche, en la parte de atrás, y yo creía que había perdido la cartera. Entonces tuvimos que volvernos otra vez a Lepanto, cuando el plan en realidad era ver la isla de Lefkada, que está justamente muy cerca de Ítaca o de Cefalonia. Nos comimos un viaje de 2 horas para ir y otras 2 horas para volver, para que luego me encontrase la cartera justamente en la parte de aquí de donde apoyas la cabeza. Pues la había metido ahí medio dormido así, y pues perdimos 4 horas de nuestra vida para hacer esa gilipollez. Así que bueno, tened cuidado, si os sucede pues intentad evitarlo, no sé. Soy gilipollas, es lo único que os puedo decir. Pero bueno, el plan original se mantuvo, que era ir hasta la zona de Corfú, que justamente coger un ferry y pasar a la isla. ¿Qué pasa con Corfú? Corfú es una ciudad y una isla muy bonita, 100% recomendada, muy agradable, pero la cosa es que aquí sí que vi demasiado turismo. Había muchísima gente y se notaba un montón que esta isla vive un poco del turismo de crucero, y puedes ver ese turismo de masas que literalmente absorbe las ciudades o también las playas. La isla muy bonita, de verdad, o sea, la recomiendo, pero intentad ir en una época en la que haya menos gente, porque es que no tenía sentido la cantidad de gente que había ahí. En el día 7 ya pasamos de Corfú otra vez al continente y fuimos directamente a Meteora. Meteora es un lugar especial. Es una zona agreste, es decir, con montañitas y tal, donde durante la Edad Media se fueron construyendo diferentes monasterios, justamente en la parte alta de lo que son las montañas. Hay unos atardeceres, de verdad os lo digo, o sea, el mejor atardecer que he visto en mi vida ha sido en Meteora, os lo juro. Y no me parece un sitio para nada masificado al nivel de Corfú o Mykonos o Santorini. Todavía se puede visitar tranquilamente sin sentirte aquí apretado con la gente. Para mí, os lo digo en serio, el sitio más bonito, el sitio donde me sentí en otro planeta, me olvidé de dónde estaba ahí viviendo el momento. El 8º día realmente no hicimos mucho. Este día lo único que hicimos fue acercarnos al Monte Olimpo. En el 9º día ya nos acercamos a zonas más conocidas, sobre todo las Termópilas. Aquí lo único que hay es un monumento a los espartanos y a los griegos que cayeron en esa batalla. También hay unas aguas termales que huelen fatal, pero fatal, que, o sea, daba asco, o sea, horroroso. Por favor, no os acerquéis ahí, huele fatal y no merece la pena. A día de hoy no se conserva lo que sería este estrecho por el que sucedió la batalla, pero sí se puede ver un poco el relieve que tenía, ¿vale? Fijaos cuántas montañas había por ahí, y si giráis hacia el otro lado veréis el mar al fondo. Yo creo que se podrá ver desde allí. Ahí está el mar, ¿vale? Y desde las Termópilas ya viajamos a Delfos, que Delfos sí que es muy bonito y merece muchísimo la pena. Aquí la foto típica es la del templo circular, que os pondré por aquí, pero realmente hay muchas cosas más, y también el pueblo está muy orientado al turismo. Hay un montón de sitios de souvenirs, de cerámica griega que es preciosa. ¿Hay mucha gente? Sí, pero tampoco tanta como para no poder disfrutar de lo que es la visita. Al 10º día, muy cerca de Delfos, se encuentra el monasterio de Osios Lukas, donde hay una cúpula bastante bonita de oro, al estilo bizantino. Y también nos acercamos a Tebas, donde hay un museo arqueológico que merece muchísimo la pena, muy bien musealizado. También ese día, como había que llegar a Atenas, nos acercamos a la zona de Calcis, que es la isla de Eubea, y no he visto cosa más fea en mi puñetera vida, así que no os acerquéis ahí. Y luego fuimos a Atenas. En Atenas ya sí que sí, hay un montón de turistas. Tampoco soy muy fan de Atenas, me gustaron más otras zonas. Os dejaré aquí vídeos para que veáis lo que fuimos viendo, pero vamos, que tampoco me pareció lo mejor. Y el día siguiente, el día 11, fuimos a ver un atardecer en Su Unión, que es básicamente donde está el templo de Poseidón. Y este sitio sí que sí os lo recomiendo. Si tenéis un coche y os podéis acercar de Atenas a Su Unión, espectacular ese atardecer. Y por último, el día 12 tampoco teníamos mucho tiempo como para hacer cosas, pero nos acercamos a Maratón, tampoco es muy bonito. Nos acercamos también a algunas playas e hicimos tiempo hasta coger el vuelo. Y aquí terminaría el viaje.
Respecto al transporte, lo más importante que hay que tener en cuenta es que el alquiler de coche es básico. Si queréis visitar Grecia, ni los trenes, ni los buses, ni yo qué sé, ni los aviones os van a servir como para ver todo lo que tiene que ver. En cuanto a las empresas, pues las típicas Hertz, Avis, Europcar, Budget o algunas locales como AutoUnión o Cosmos. Y en cuanto al precio, 11 días nos costaron 711 euros, pero tened en cuenta que hay que pagar un extra por coger los ferries a diferentes islas. En cuanto a las carreteras, lo cierto es que la mayoría están bastante bien. Las autopistas y autovías principales son de pago y suelen rondar entre los 2 y 4 euros por coche. Respecto a la conducción, la gente conduce bastante bien, no tuve ningún tipo de problema, menos en Atenas. Atenas es un jodido caos, olvidaos de conducir en Atenas si podéis evitarlo, utilizad el transporte público o id andando a los sitios, porque de verdad que hay un montón de tráfico, las calles son bastante estrechas, la gente se mete por donde puede, aparca donde puede y para mí no merece la pena sufrir tanto para mover el coche dentro de Atenas. Respecto a los ferries, si queréis ir a alguna isla, suelen rondar entre los 40, 45, 50 euros, depende también de cada isla y de las distancias. Pasamos ya al idioma. ¿Qué idioma hablan en Grecia? Pues el griego, obviamente. ¿Qué pasa? ¿Que la mayoría de gente habla inglés? Sí, no vais a tener ningún tipo de problema. Grecia es un país muy turístico y os van a entender. Pero hay zonas un poco más del interior, en el Peloponeso, donde no tienen ni puñetera idea de inglés. ¿Y qué os quiero decir con esto? Que sí, el inglés guay, pero con que sepáis algunas palabras en griego y sobre todo por si tenéis algún tipo de problema, pues os voy a hacer aquí un breve resumen, una breve clase de griego. Tampoco soy experto, pero oye, me interesa en su momento en el viaje y aprendí algunas palabras que considero que son muy útiles para el día a día en Grecia. Vale, en primer lugar, dentro de esta pequeña clase de griego os voy a poner el abecedario del griego actual. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mi, ni, shi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, Phi, Gi, Psi y Omega. Seguramente os suenen un montón estas letras porque en las fórmulas matemáticas la mayoría utilizan este tipo de nomenclatura, pero bueno, que tampoco lo vais a necesitar, es solo si tenéis curiosidad por aprender un poco de griego mientras estáis de viaje. Y sobre todo, frases importantes que tenéis que tener en cuenta. Empezamos. Hola se dice yasas, calimera es buenos días, calispera es buenas tardes. Paracaló, que a mí me encanta esta palabra, paracaló, parece ahí un poco andaluz, significa por favor o disculpa. Gracias es un poco difícil y se dice sas efharisto. No soy un experto, si alguien sabe griego, por favor que lo deje en los comentarios, porque esto es solo lo que aprendí en Grecia en 12 días. Tampoco os puedo decir que controle mucho. Vehículos, importante, esto es más que nada por si os tenéis que comunicar a la hora de coger un coche, un avión o lo que sea. ¿Cómo se dice avión en griego? Muy sencillo, aeroplano. Barco también es muy sencillo, que es barca. Tren, muy fácil también, treno. Taxi, taxi. Bus o autobús, esta palabra mola. Leoforeio. Moto, que esta es mi favorita, se dice motocicleta. Coche es bastante difícil, pero si lo necesitáis se dice oftokínito. Básicamente estas son las palabras que recomiendo que sepáis un poco. Y aprovecho este momento por, si os está gustando el vídeo, darle a like, suscribiros y si creéis que le puede interesar a alguien más, pues compartir el vídeo. Pasamos ahora a otro punto muy importante, que es el alojamiento y los vuelos. Hay bastantes aeropuertos en Grecia y los precios desde España tampoco son nada baratos. Tenéis vuelos a Mykonos, a Santorini, a Tesalónica, Lesbos, a Rodas, a muchas islas, así que si os interesa ir más a una isla o lo que sea, pues tenéis estos aeropuertos. De los alojamientos en los que estuve, ninguno me pareció la hostia, os voy a ser sincero. Cuanto al precio, los veo bastante bien, rondaría entre los 20 y 30 euros la noche por persona. Es cierto que en algunas ciudades, en algunos pueblos, tienen problemas con la electricidad, porque las casas son bastante antiguas y si vais en verano, id siempre a casas que tengan aire acondicionado porque por la noche sigue haciendo muchísimo calor. De verdad, yo lo pasé bastante mal en algunas casas donde solo había un ventilador, nada de brisa, o sea, era eso el jodido infierno. Pero la mayoría de dueños de estas casas fueron muy amables, muy cooperativos. Sobre todo el día que perdí la cartera, pillé una impresionante, tuve que llamar al dueño y el dueño súper colaborativo, me intentó ayudar, me dijo ven, lo miramos juntos, no sé qué, y al final pues estaba en la parte de atrás de mi coche y tuve que pedir perdón. Y pasamos ya a lo que es el tema del dinero y los precios en Grecia. El salario medio en Grecia es de unos 23.000 euros anuales, entonces el nivel de vida es bastante bajo dentro de lo que es la media de la Unión Europea. Y los precios, la parte mala es que no están acordes, es decir, la vida en Grecia, al haber mucho turismo, los precios suben, pero la gente sigue sin cobrar mucho, así que hay este choque de precios. Esto sucede en las zonas turísticas o grandes ciudades. Si vais a zonas más pequeñas no vais a tener este problema, los precios son bastante bajos. Muy importante
importante, todos los establecimientos de Grecia aceptan tarjeta. El propio gobierno, no sé si hace 1 o 2 años, me lo comentó una señora de allí, obliga a las empresas y a los comercios a aceptar la tarjeta como un método de pago. En cuanto a los precios de la comida, si vais a restaurantes os podréis gastar entre unos 20-30 euros por persona, pero también tenéis un montón de alternativas de comida rápida, sobre todo el gyros, que está muy bueno y cuesta entre 4 y 8 euros dependiendo del sitio. 8 es un palazo, 4 es el mejor sitio que vais a encontrar en Grecia. En cuanto a la gasolina, lo cierto es que era muy cara, rondaba entre el 1,7 y los 2,20 euros. Era bastante cara la gasolina. Esto es como todo, fluctúa un montón los precios, así que a lo mejor cuando yo fui costaba 2 euros y ahora si vais vosotros este año cuesta 1,6. Y en cuanto al respecto de las entradas a los monumentos y yacimientos arqueológicos, rondan entre los 6 y 12 euros. La parte muy importante es que si eres menor de 25 años y eres ciudadano de la Unión Europea, entras gratis a todos los monumentos de Grecia, menos creo que Meteora, porque Meteora pues lo gestionan los monjes y no forman parte de lo que es la gestión del patrimonio griego nacional. Y ya por fin pasamos al tema que más me importa y el que más me gusta también, que es la gastronomía. La gastronomía griega es muy famosa, tiene unos platos muy típicos y son platos que tenéis que probar obligatoriamente. En primer lugar está la moussaka, que es muy parecido a lo que es una lasaña, pero hecha con berenjena en vez de con pasta. Luego tenemos el souvlaki, que es como el kebab turco, pero el kebab no el que conocemos de doner, sino el kebab que es como un pincho moruno. Otra de las cosas que más me gusta, que es el tzatziki, creo que se pronuncia así, y es básicamente una especie de salsa de yogur. La verdad es que está buenísimo, así que 100% recomendado. Si vais a Grecia, probad el tzatziki. Y luego tenemos la ensalada griega, que a mí me encanta. Es básicamente una ensalada de lechuga, pepino, tomate, cebolla, y a esto se le mezcla pues un trocito de queso feta, que es un queso bastante salado, la verdad, pero que le da un toque muy bueno. Y por último, de los platos que os quiero recomendar está el pasticho, que es un plato original griego y es básicamente muy parecido a lo que es una lasaña, pero la capa inferior está hecha de macarrones. Y dicho esto, también tenéis que tener muy en cuenta ingredientes que son muy típicos de Grecia. Entre ellos tenemos obviamente el aceite de oliva. Por otro lado también tenemos el yogur griego, una de las mejores cosas que ha inventado el ser humano. Las aceitunas también son muy conocidas en Grecia y sobre todo son muy usadas las aceitunas que se llaman kalamata. Este verano, mientras estaba en Grecia, se viralizaron bastantes vídeos y TikToks de lo que era la situación en las islas de Santorini o Mykonos. Grecia es un país increíble, que de verdad merece muchísimo la pena visitar, pero llega un punto en el que la gente de Grecia no va a querer que vaya más gente. ¿Por qué? Porque no les interesa. Y por tanto, nosotros como turistas, cuando vayamos, tenemos que tener también una actitud diferente. No podemos pensar que los lugares están ahí para nosotros, cuando en realidad la gente que vive allí no puede tener una vida normal mientras tú te estés haciendo una jodida foto en medio de su casa. Y lo peor ya no es solo esto, sino que también como turista, cuando vamos a sitios masificados, perdemos la calidad de visitar esos sitios. Hay tanta gente que no puedes disfrutar del momento. Y esto es algo que vi en Corfú y en Atenas. Son lugares que se han convertido ya en parques de atracciones. Solo hay tiendas de souvenirs, cada una idéntica a la otra. Y los monumentos masificados hacen que tengas que esperar largas colas para literalmente luego estar 10 minutos en un sitio. Realmente yo no tengo la solución a todo esto, pero sí que creo que somos nosotros como turistas y como consumidores del turismo que tenemos la responsabilidad de elegir bien lo que queremos. Lo más importante para mí es que intentemos respetar a los lugareños, a la gente que vive allí. Tenemos que aprender a visitar los lugares realmente locales, separarnos de la multitud y tenemos que aprender sobre todo a pasar el tiempo en las calles, a observar y disfrutar de esos momentos que no se van a volver a repetir. Aprendamos a viajar con respeto y con responsabilidad y no pensemos que las ciudades son solo para nosotros. Pero además hay 1000 maneras de viajar y podemos evitar utilizar los típicos cruceros o los viajes en grupo masivos e intentar viajar de otra manera. Hay muchos monumentos y muchos lugares que no son para nada conocidos y que tengo miedo de que en algún momento se masifiquen y pierdan el valor que por sí tiene. Si no hay otra opción, ok, no es vuestra culpa tampoco, es culpa de las jodidas empresas que generan esos cruceros, que se enriquecen ellos a costa vuestra. Todo el dinero que dais no repercute luego en la vida local y que al revés, provoca lo contrario, provoca que no quieran que venga más gente. Así que bueno, ya dicho esto, que me he puesto un poco intenso, quedan bastantes vídeos todavía sobre Grecia. Espero poder hacer uno sobre la historia que necesitas saber si quieres viajar a Grecia. Y bueno, intentaré subir vídeos de manera más continua. Es un poco difícil ya que también tengo mi propio trabajo, así que no tengo tanto tiempo. Y ya hasta aquí, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle al like si os gusta, compartirlo si creéis que a alguien le puede interesar y nos vemos en el siguiente vídeo.